Podría hablar de mi experiencia y de lo duro que es de la vida de una familia con un niño con discapacidad, que varios aquí lo conocemos, pero prefiero hablar de una de las realidades. ¿Has tenido a veces la sensación de que alguien te está mirando de una forma extraña? Pues esa sensación la he tenido yo muchas veces cuando voy con Lucas. Por ejemplo, cuando entro en un supermercado, tengo que subir por el ascensor siempre. Y cuando hay una familia con niños en el ascensor, es un momento de tensión, porque estamos obligados a estar en el mismo espacio. Y me da pena que los niños no pueden preguntar lo que quieren preguntar. Los padres están deseando que no pregunten nada indiscreto. Están deseando que llegamos a la planta que tenemos que llegar. Todo el mundo está mirando y no sabemos dónde mirar. Lucas está babeando, cogiendo el pelo, intentando mover, y es una situación incómoda. Te miran por pena, por admiración o por curiosidad, pero te están mirando. Este es uno de los motivos por el por qué nació el proyecto Te Invito a mi Mundo. ¿Cómo surgió? Pues una madre de una niña de 5 años, que tenemos el honor de que esté entre nosotros hoy, Mari Carmen Ramón, madre de María, te puedes poner de pie. Es muy avergonzosa, siempre dice, ay, no me haces esto, pero ella se acercó a mí, que voy todas las mañanas a desayunar con Lucas en Carrefour, y me pidió que fuéramos a su colegio. Y era muy difícil porque no sabíamos cómo hacerlo. Entonces lo hemos hecho en su colegio con niños de 5 años. Pero lo hicimos en plan en una clase. Entonces no era lo que hicimos en el colegio, en la escuela europea, porque la escuela europea era todas las clases, todas las edades, todo a todas horas. Y lo que hicimos con Mari Carmen y su hija María, esa maravillosa clase del colegio público de los Romeros en San Juan, era llevarnos el proyecto a niños de 5 años, que Arantxa no quiso hacerlo, dijo que no se puede hacer eso con niños de 5 años, no van a aprender, van a pensar que es un juego, pero como Mari Carmen lo había preguntado, pensé pues lo vamos a hacer, y lo hicimos muy... Era, yo qué sé, como experimento, piloto, no teníamos el pasaporte, no fue realmente el viaje que queríamos hacer, el viaje que hemos hecho en la escuela europea, porque ya teníamos experiencia, pero fue el inicio, y fue porque Mari Carmen me contó que ella quería que su hija tuviera esa experiencia con niños con discapacidad. Entonces yo creo que a esas personas también tenemos que darles esas respuestas. Y por eso surgió el Te Invito a mi Mundo, porque yo no duermo por la noche, me encanta, soy profesora de profesión, lo tuve que dejar cuando nació Lucas y tengo todavía esa vocación, me encanta, además primaria, me encantan las clases pequeñas, donde todavía tienen esa curiosidad y preguntan y no tienen ni un miedo, ellos no tienen el problema, es muchas veces pues esos padres que están en el ascensor deseando que sus hijos no me miran y que no me hagan nada y que sean educados, y lo único que quieren son respuestas. Entonces el Te Invito a mi Mundo es lo que intentamos dar con personas especializados, porque nuestros voluntarios todos tienen como vocación, son trabajadores sociales, son gente que llevan muchos años en las playas, trabajando con niños con discapacidad, todo tipo de discapacidad, no nos enfocamos en uno. Entonces de allí viene el Te Invito a mi Mundo. Se nos ha alargado esto un poquito y voy a hacerlo rápida pero que llegue, ¿vale? Estoy encantada de estar aquí con toda la gente que ha venido de las diferentes escuelas europeas, es un honor. Y vamos a poner esto. Vale, nosotros cuando hacemos las conferencias en las escuelas europeas, nuestro objetivo realmente es acercar el mundo de la discapacidad a los niños. Bueno, ya hemos hablado bastante del proyecto en sí, de Te Invito a mi Mundo, y nuestro objetivo principal es que los niños conozcan la discapacidad, porque muchas veces los miedos que ellos tienen es por falta de conocimiento, es por miedo a ese mundo desconocido
Y lo que queremos es eliminar esas dudas que ellos tienen, eliminar los miedos y que ellos se acerquen al mundo de la discapacidad. Bueno, lo bonito de hacerlo en la escuela europea fue que realmente comprobamos que la mayoría de estos niños lo hicieron todos los niños de infantil, primaria y secundaria. Lo bonito fue comprobar cómo realmente estos miedos se eliminaron en la mayoría de los niños. Los que al principio tenían miedo de acercarse a niños como Lucas se acercaban, le acariciaban, hacían preguntas y estaban como mucho más cuando hacemos la conferencia les explico un poco qué significa tener discapacidad. Realmente es difícil explicar a un niño pequeño qué significa tener diversidad funcional o discapacidad, porque tienes que ser clara, simple y dejárselo lo más claro posible para que ellos puedan entender qué es la discapacidad sin que esto le provoque demasiadas preguntas, porque claro, son niños y preguntas tienen siempre. Entonces intentamos ser pues, claros. Por ejemplo, les explicamos que una persona que tiene discapacidad, dependiendo de la discapacidad que tenga, pues tiene dificultades a la hora de andar, a la hora de ver, oír o comprender algunas cosas. Que se nace con la discapacidad o que la pueden adquirir en una enfermedad o por un accidente, que no se contagia como la gripe. Es curioso porque la mayoría de los niños piensan que realmente la discapacidad se contagia. O sea, es como una gripe. Entonces dicen, bueno, pues yo no me voy a poner muy cerca por si acaso se me va a pegar y voy a acabar en una silla de ruedas. No, esto no funciona así, la discapacidad no se contagia y hay que explicárselo porque realmente ellos piensan así. Hay que explicarles también que hacen las mismas cosas, solo que las hacen de forma diferente, que tienen unas necesidades especiales y que hay que ayudarles en ciertas cosas. Pero por supuesto no son inferiores al resto. Les explicamos que hay varios tipos de discapacidad, la discapacidad física, la discapacidad mental y la discapacidad sensorial, en la que entrarían la de discapacidad visual y discapacidad auditiva. Bueno, solemos poner siempre la foto del icono de la discapacidad física de la persona en silla de ruedas, para que ellos también aprendan a identificar un poquito. Por ejemplo, muchos preguntan, cuando ven este icono, ¿eso es lo que hay en los parkings, en los centros comerciales, en el suelo? Y claro, pues sí, esto es lo que hay en los parkings, en el suelo, y es para que las personas que tienen un coche adaptado para silla de ruedas puedan aparcar ahí, porque tienen necesidades y necesitan un parking más amplio para descargar la silla de ruedas, etc. Entonces, ¿qué tenéis que hacer vosotros cuando vuestro papá aparca en un parking con este dibujito? Que no aparque, que no aparque, que no aparque. Entonces ellos ya lo relacionan y es asombroso cómo de verdad se les queda. Bueno, aquí les explicamos un poquito lo que es la discapacidad física, hay varios tipos. Con el icono de discapacidad visual igual. Muchos preguntan también por el tema del perro lazarillo. Muchos preguntan, ¿pero cómo sabe el perro dónde quiere ir el ciego? Entonces hay que explicarles también que realmente son perros entrenados, que es el ciego el que maneja al perro. El perro simplemente le indica por dónde tiene que ir para que no tenga ningún accidente. En la discapacidad auditiva también les explicamos un poco que hay varios tipos, que son personas que o han perdido la audición por completo o llevan un aparato que les permite escuchar. Son personas también que al no poder escuchar el sonido no han aprendido el lenguaje y utilizan la lengua de signos. Tenemos aquí a una intérprete maravillosa, Yolanda. Por último, la discapacidad mental. Tal vez sea la más difícil de explicar a los niños porque no se ve. Tú puedes identificar a una persona con discapacidad física por la silla de ruedas o por la muleta o por
el apoyo que lleve, puedes identificar a una persona que es ciega por el bastón, puedes incluso identificar a las personas que no pueden escuchar porque utilizan la lengua de signos o porque llevan algún aparato, pero tú muchas veces no identificas a una persona con discapacidad mental, es muy difícil. Entonces, para nosotros es tal vez la más difícil a la hora de explicarla, porque ya os he dicho antes que hay que ser muy sencillos, claros y simples a la hora de explicar la discapacidad, y tenemos que hacerlo de una forma que ellos lo entiendan, pues son personas que necesitan más ayuda a la hora de hacer ciertas cosas, no se suelen relacionar mucho con la gente, incluso hay algunos que son muy, pero que muy inteligentes, por encima de la media. Luego están las personas con síndrome de Down. Entonces, para que ellos lo entiendan, intentamos darles unas pautas. Vale. Llegamos a la transparencia favorita de los niños. Esta transparencia es lo más para ellos. O sea, cuando llega este momento se emocionan y empiezan a decir el nombre de todos los dibujos. Esto lo hice simplemente para acercar, como os decía, la discapacidad al mundo de los niños y para que se dieran cuenta de que realmente ellos ya tienen la discapacidad alrededor. Lo único es que tienen que darse cuenta y aprender a cómo tratar a las personas con discapacidad. Entonces, bueno, con esta transparencia jugamos un poquito porque a mí me gusta mucho el feedback con los niños, me gusta hablar con ellos y preguntarles, y durante la conferencia para mí es lo mejor de todo. Aquí pues ellos identifican a cada uno de los personajes y lo mejor es que identifican la discapacidad que tienen, o sea, saben perfectamente qué discapacidad tiene cada dibujo y cómo la ha adquirido, o sea, si es de nacimiento, si es porque le ha mordido la mano el cocodrilo del Capitán Hook, o sea, lo saben todo perfectamente. Solo que les tienes que dar las palabras para hacerlo, porque antes no las tenían. Y esta es mi favorita. Bueno, aquí simplemente les doy unas pautas para saber cómo reaccionar cuando tienen delante a una persona con discapacidad. O sea, como decía Irene, es inevitable, los niños miran y se asombran cuando hay algo que les parece raro. Hay que educarles en eso, porque realmente a las personas que vamos con personas con discapacidad estamos acostumbradas a que nos miren, pero